Capítulo 10. El punto principal. Y ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y qué es aquello por lo cual es el punto principal? Primero, que Él, que era superior a los ángeles como Dios, fue hecho menor que los ángeles como hombre. Segundo, que Él, que era de la naturaleza de Dios, fue hecho naturaleza de hombre. Tercero, que Él, que era en todo semejante a Dios, fue hecho en todo semejante al hombre. Cuarto, que como hombre fue tentado en todo, igual que los hombres, pero sin pecado, y fue fiel en todo al que lo constituyó. Quinto, que como hombre tentado en todo, semejante a nosotros, Él estuvo en contacto según el sentir de nuestras debilidades, y fue hecho perfecto a través del sufrimiento, para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y fue señalado por Dios a ser sumo sacerdote. Sexto, que por el poder de una vida sin fin, Él fue hecho sumo sacerdote. Séptimo, y que por el juramento de Dios, Él fue hecho sumo sacerdote. Tales son las especificaciones de la palabra de Dios. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y con todo eso es únicamente una parte del punto principal, porque toda la declaración del punto principal es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. En la tierra hubo un santuario que el hombre levantó, y el cual fue hecho por él. Verdaderamente, este santuario fue diseñado bajo la dirección de Dios. No obstante, es tan diferente del santuario y del tabernáculo, el cual el Señor mismo levantó, y no el hombre. Tan diferente como el trabajo del hombre es al trabajo de Dios. Porque el santuario terrenal, con sus ministros, es más brevemente descrito, al igual que la presentación de su significado en Hebreos 9, de lo que fuera posible hacerlo de otra manera. Por lo tanto, nosotros citamos a Hebreos 9, 2 al 12, inclusive. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro, que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. Y sobre ella, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle.
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, sólo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste sólo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El santuario fue únicamente figura, y fue sólo una figura para el tiempo presente. En él, sacerdotes y sumos sacerdotes ministraban y oficiaban ofrendas y sacrificios. Pero todo este sacerdocio, ministerio de ofrendas y sacrificios, era igualmente en el santuario sólo una figura para el tiempo presente, porque todo esto no puede nacer perfecto en cuanto a la conciencia. Aquel santuario y tabernáculo en sí mismo era sólo una figura del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. El sumo sacerdote de aquel santuario era sólo una figura de Cristo, quien es el sumo sacerdote del santuario y del verdadero tabernáculo. El ministerio de aquel sumo sacerdote en el santuario terrenal era sólo una figura del ministerio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Las ofrendas del sacerdocio en el ministerio del santuario en la tierra fueron sólo una figura de la ofrenda de Cristo, el verdadero sumo sacerdote. En su ministerio en el santuario y en el verdadero tabernáculo. De este modo, Cristo fue la verdadera sustancia y significado de todo el sacerdocio y servicio del santuario en la tierra, y cualquier actividad que pasó sin esto como su significado fue simplemente sin sentido. Y tan cierto como Cristo es el verdadero sacerdote del cristianismo, de lo cual el sacerdocio levítico era una figura, ciertamente el santuario, del cual Cristo es ministro,
es el verdadero santuario del cristianismo, del cual el santuario terrenal de la dispensación levítica era una figura. Y así está escrito. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hebreos 8, versículo 4 y 5. Fue, pues, necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y en el cielo mismo, en la dispensación cristiana, fue visto el trono de Dios, y el altar de oro, y un ángel con el incensario de oro, y la ofrenda del incienso, con las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso, con las oraciones de los santos. Apocalipsis 4, versículo 5. Capítulo 8, versículo 2 al 4. También en este tiempo fue visto en el cielo mismo el templo de Dios, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Apocalipsis 11, 19. Capítulo 15, versículos 5 al 8. Capítulo 16, versículo 1. También fue visto uno semejante al Hijo del Hombre, con las vestiduras de sacerdote. Apocalipsis 1, versículo 13. Hay por lo tanto un santuario cristiano, del cual el primero fue una figura, tan cierto como hay un sacerdocio cristiano, del cual el primero fue una figura. Hay un ministerio de Cristo, nuestro sumo sacerdote, en este santuario cristiano, tan cierto como hubo un ministerio en el primer sacerdocio y un santuario terrenal. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.